Durante la Segunda Guerra Mundial, los cielos de Europa se transformaron en un campo de batalla. Aquí se desarrollaron algunos de los episodios más mortíferos de conflictos aéreos en la historia. A veces, el aire palpitaba al rugido de cientos de máquinas a la vez. Los nombres de las más temibles de estas máquinas voladoras siguen siendo icónicos incluso hoy en día. Spitfires británicos, Mustangs americanos, Ceros japoneses. Todas estas infames máquinas se ganaron su reputación como máquinas de guerra ferozmente efectivas. Y vaya reputación que era. Se reverencia justamente a los pilotos de aviones de combate modernos. Los admiramos por su impecable condición física, reflejos afinados y valentía discreta. Pero los pilotos de esta era necesitaban todo eso y más. Como veremos pronto, los pilotos que se subieron a la cabina de un avión de la Segunda Guerra Mundial eran más que simplemente valientes. A menudo pilotando aviones que utilizaban tecnología primitiva o anticuada, estos aviadores expusieron sus cuerpos a fuerzas increíbles y arriesgaron sus vidas en circunstancias imposibles. De todos esos aviones, quizás sea el Junkers Ju-87 el que merece la reputación de ser el más aterrador para pilotar. En el episodio de hoy de Guerras de los Mundos, haremos una inmersión profunda en uno de los aviones más famosos y temidos de la Segunda Guerra Mundial, el Junkers Ju-87. Simultáneamente, como algunas aves de presa, caen sobre su víctima y liberan su carga de bombas sobre el objetivo. Todo se mezcla junto con las sirenas aullantes de los Stukas en sus picados. Las bombas silban, crujen y estallan. Esa es una cita del sargento Prumers, un soldado de la primera división Panzer de Alemania, escrita en mayo 1940. En el momento en que escribió eso en su diario, estaba estacionado con las fuerzas alemanas luchando durante la batalla de Francia, esperando para golpear hacia el oeste, a través del río Mosa, y entrar en el corazón de Francia misma. El ataque aéreo alemán funcionó como un reloj. El historiador de la Luftwaffe, William St. Murray, describiendo el evento que se desarrolló ese día, escribió, cita, «Los continuos ataques de Stuka a los reservistas franceses que mantenían la línea tuvieron un efecto devastador. Los infantes de Francia, según un general francés que presenció la escena, cita, se acobardaron en sus trincheras, aturdidos por el estruendo de las bombas y el chillido de los bombarderos en picada. El bombardero en picada en cuestión. Bueno, ese era el Ju-87, también conocido como el Stuka. El cabezal del puente sobre el Mosa estaba seguro en la noche. Los tanques alemanes cruzaron al día siguiente. La Blitzkrieg hacia Francia estaba en marcha. París caería en un mes. Esta no fue la primera operación exitosa del Ju-87 en la Segunda Guerra Mundial, ni sería la última. Es posible que ya estés familiarizado con el Ju-87. Este bombardero en picado, con su reputación más grande que la vida, se hizo infame por su aterradora sirena que infundía miedo en los corazones de aquellos desafortunados que la escuchaban chillar hacia ellos. Incluimos este grito que parte el aire en nuestra lista de los sonidos más aterradores de la Segunda Guerra Mundial. Si estás interesado, puedes encontrar ese video en el canal. Pero había algo más que era excepcional en el Ju-87 que su sirena. Un temible bombardero en picado de corto alcance, el Ju-87, fue fundamental para la guerra relámpago nazi. Se empleó con un efecto sorprendente de 1939 a 1941 y tiene una extensa historia operacional. Luchó innumerables batallas en tierra y mar a través de Europa durante la guerra, aterrorizando a individuos desde la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en el este, España en el oeste, y Noruega en el norte. Fácilmente el avión de ataque terrestre alemán más famoso de la Segunda Guerra Mundial, el Ju-87, era mucho más que solo un vehículo de combate efectivo. Era el ícono de la Luftwaffe. Con sus sirenas aullantes y sus bombas silbantes, se convirtió en el símbolo de la guerra relámpago. Las inmersiones desafiando la gravedad que podía realizar eran temidas por sus propios pilotos, quienes regularmente perdían la visión y se desmayaban mientras volaban. Incluso antes del comienzo de la guerra, este avión era una bestia para los pilotos.
casi tan temido por sus propios hombres como era aterrador para aquellos a los que atacaba. En primer lugar, debemos considerar la reputación de este avión porque realmente no puede ser exagerada. El Junkers Ju-87 no era un bombardero en picado alemán, era el bombardero en picado alemán. La gente de todas partes llamaba al avión Stuka, una abreviatura de Stutzkampfflugzeug, la palabra alemana que significa avión de bombardeo en picado. Creo que ahora sería un buen momento para disculparme por mi destrozo del hermoso idioma alemán. Continuaré llamando al avión Stuka o Ju-87 en adelante. Sin embargo, llamar Stuka al 87 es realmente como llamar al P-51 el caza o al B-17 el bombardero. Sin embargo, tal es la notoriedad del Ju-87, todos los que escuchan la palabra Stuka saben que se está refiriendo al Ju-87, con alrededor de 6.000 construidos durante el curso de la guerra, no muy lejos de uno de cada 10 de todos los aviones de combate construidos por la Alemania nazi. El Ju-87 ciertamente tenía los números para justificar la monopolización del título de Stuka. Pero fue más que solo números lo que cimentó al Ju-87 en las mentes del público alemán y las fuerzas militares en toda Europa. Incluso para un apasionado fanático de los aviones como yo, la apariencia del Ju-87 es indudablemente fea. Con líneas duras y componentes sobresalientes, el Stuka se ganó el apodo de suástica voladora por su angularidad y algo brutal apariencia. Una característica notable del Ju-87 es su única forma de ala de gaviota invertida, lo que lo hace fácilmente reconocible, incluso a distancia. Era amado por los escolares de toda Alemania. También había algún beneficio práctico en la apariencia torpe del Stuka. La sencillez del diseño facilitaba la reparación y el mantenimiento. Las partes angulares del avión pueden ser enormes, producidas en fábricas de toda Alemania, todo a un precio bajo. Este factor, en parte, explica el despliegue duradero de este avión bastante crudo, un punto significativo al que llegaremos más tarde. Ahora consideremos el nicho táctico del bombardero en picado, la única cosa que lo distinguía de otros aviones. Los bombarderos tradicionales mantienen una gran altitud, practicando bombardeos horizontales con ayuda de sitios de bombas. Estos calculan la trayectoria de vuelo de las bombas lanzadas y deben considerar una variedad de factores, como la altitud, el tamaño de la bomba, la velocidad del viento y la velocidad de vuelo. Como resultado, tienden a ser algo inexactos. Los bombarderos regulares son excelentes para grandes objetivos inmóviles, como las ciudades, donde pueden permanecer en la relativa seguridad de las trayectorias de vuelo de alta altitud, lloviendo muerte desde arriba. Sin embargo, son menos buenos para situaciones que exigen precisión milimétrica, como una situación de combate en evolución entre dos fuerzas opuestas. Aquí es donde entra en juego el bombardero en picado. Su propósito es realizar bombardeos dirigidos y precisos, a menudo en situaciones de combate, lanzando bombas no desde una trayectoria horizontal, sino vertical. Los bombarderos en picado pueden ser más precisos sobre dónde caen sus bombas. No dependen de los cálculos avanzados de los sitios de bombas, sino del ojo humano. Apunta el avión al objetivo, suelta la bomba y sal. Simple y devastador. El punto clave de todo esto era esa verticalidad. Si el piloto podía colocar el avión directamente sobre un objetivo, apuntar se volvía fácil. La verticalidad tenía otra ventaja clave: la seguridad durante las carreras de bombardeo. Permitía a los pilotos pasar de una altitud alta a una baja en el menor tiempo posible. Dado el número de cañones antiaéreos, cazas y otras capacidades defensivas a menudo presentes en el campo de batalla, todos los cuales son más efectivos contra objetivos de vuelo bajo, este factor era vital. Aquí es donde destaca el Ju-87. Eso es porque el Stuka era el rey de la verticalidad. En este punto, no necesitas tomar mi palabra. El famoso piloto británico, Eric Brown, el piloto naval más condecorado en la historia británica, voló el bombardero en picado Junkers Ju-87 mientras realizaba pruebas de equipo enemigo. A lo largo de la guerra, este hombre voló cada categoría de avión de la Royal Navy y la Real Fuerza Aérea, así como la mayoría de las comparaciones construidas y desplegadas por los otros combatientes. Eric voló cazas, bombarderos pesados, aviones de línea, barcos anfibios y planeadores. Cuando los nuevos avances en tecnología hicieron posible los aviones impulsados por motores a reacción, fue Eric
quien fue llamado para intentar volar estas máquinas experimentales, a menudo peligrosas. Claramente, si una persona estaba capacitada para juzgar la capacidad de un avión de combate, era Eric Brown. Dijo esto del Stuka: había volado muchos bombarderos en picado, y es el único que puede sumergir verdaderamente en vertical. A veces con los bombarderos en picado, la inmersión máxima suele ser del orden de 60 grados. Cuando vuelas el Stuka, porque todo es automático, realmente estás volando verticalmente. El Stuka estaba en una clase propia. No estaba equivocado. Cuando los alemanes vinieron a probar el avión en sus instalaciones en Dessau, se sorprendieron por lo que encontraron. No eran los límites del Ju-87 los que había que encontrar, sino los límites del cuerpo humano. Eso es porque la verticalidad de la inmersión del Stuka era demasiado perfecta. El diseño y la ingeniería del avión estaban bien adaptados para resistir las fuerzas involucradas en el bombardeo en picado. El cuerpo humano estaba menos bien equipado para lidiar con estas fuerzas. La fuerza G, medida en Gs, es la unidad utilizada para describir la aceleración y las tensiones que causa. El cuerpo humano es capaz de resistir muchas Gs cuando se aplican localmente. Un golpe fuerte en la cara puede producir cientos de Gs de una vez. No obstante, las Gs aplicadas, especialmente las verticales, son un gran problema. Las Gs verticales empujan la sangre de la cabeza a los pies. Los problemas que esto puede causar a los pilotos de combate son mucho peores que cualquier golpe. A medida que la sangre se drena de la cabeza, el cerebro se queda sin oxígeno. Esto provoca que funciones neurológicas clave como la visión y la conciencia se apaguen como respuesta de protección. A menos de 4G, no se experimentaron problemas visuales ni pérdida de conciencia. Se descubrió que la mayor carga que un piloto podía soportar era de 8.5G durante 3 segundos cuando la aeronave era llevada a sus límites. Sin embargo, este era el límite superior. A 6G, el 50% de los pilotos sufrían problemas visuales o desvanecimientos. Desde 7.5G en adelante, aproximadamente el 40% de los pilotos perdían la visión por completo, con algunos incluso desmayándose. ¿No es simplemente increíble imaginarlo? Atado a un avión de guerra, lanzándote hacia posiciones enemigas hostiles en el suelo, potencialmente equipadas con cañones antiaéreos. Pilotos rodeados por los gritos de su propio avión y el estruendo atronador de la guerra. En la inmersión se lanzaban hacia los objetivos a 60 a 90 grados, cayendo a 350 a 595.4 kilómetros por hora. Se tensarían, esforzando todos sus músculos para intentar evitar que la sangre saliera de su cabeza, desesperados por no desmayarse. Los pilotos del Ju-87 eran justamente considerados con asombro por sus camaradas de armas. ¿Heroicos o locos? Bueno, la mayoría se consideraba que eran un poco de ambos. A lo largo de la guerra se adaptaron nuevas tecnologías para reducir los efectos de la gravedad y el peligro de los bombardeos en picado. La cabina presurizada fue de gran importancia durante esta investigación y el Ju-87 fue uno de los primeros aviones en aprovechar esta vital nueva tecnología. Los frenos de aire bajo las alas evitaban que el avión adquiriera demasiada velocidad en picado, disminuyendo también las fuerzas G experimentadas. Finalmente se creó un innovador mecanismo de ascenso automático. Al soltar la bomba, el Stuka se nivelaría, terminando el picado. Resultó ser una adaptación que salva vidas. Los pilotos al borde del desmayo aún controlaban sus cuerpos y podían seguir operando sus controles durante unos 3 segundos antes de perder la conciencia. En esta preciosa ventana de tiempo, podían alinearse con sus objetivos y soltar la bomba, seguros de que si perdían el control, no se precipitarían ellos mismos hacia el objetivo. Antes de que se concibiera esta brillante operación hidráulica, solo los pilotos más experimentados y físicamente aptos podían reunir la fuerza para levantar el avión y salvar sus vidas. Como puedes empezar a entender, el Ju-87 era visto con asombro por sus pilotos, y con razón. Sin embargo, cualquier miedo que los pilotos pudieran haber tenido palidecía en comparación con el terror que sentían esos mismos objetivos en el suelo. El escenario de batalla nunca es un lugar tranquilo, menos aún durante un ataque aéreo. Pero un ataque aéreo con el bombardero en picado Ju-87 era especialmente horroroso. No solo este avión se lanzaba directamente hacia sus objetivos, sino que emitía un grito aullante mientras lo hacía. Las bocinas instaladas eran conocidas como bocinas de Jericó, una referencia bíblica en el libro de Josué. Josué, líder de los israelitas, estaba atacando una ciudad.
sus sacerdotes tocaron las bocinas y las murallas de la ciudad fueron destruidas antes de que cada hombre, mujer y niño fueran puestos a muerte. Al igual que esas bocinas bíblicas, las bocinas instaladas en el Stuka eran el preludio de la muerte y la ruina. Permitirás a un viejo fan de Tolkien un momento de fantasía. ¿No te recuerda a los gritos de los Nazgûl alados que se abalanzan sobre los soldados en El Señor de los Anillos, causándoles perder la mente de miedo? Esa es la imagen que obtengo. Estas aterradoras sirenas impulsadas por hélices se usaban para debilitar la moral del enemigo, aumentando la intimidación del bombardeo en picado. Como dijo un soldado, citando, el Stuka era más que un bombardero, era un instrumento de miedo. Quiero decir, solo escucha a esta cosa sumergirse. Otra adaptación empleada por primera vez por el Stuka fueron las bombas silbantes. Cualquiera que haya visto una película sobre la Segunda Guerra Mundial producida en Hollywood podría equivocarse al pensar que todas las bombas silban en su descenso. De hecho, fueron las bombas del Stuka, equipadas con una especie de silbato en sus aletas, las que primero crearon este ruido aterrador, robando el corazón de los directores de Hollywood y los nervios de las tropas de combate. Reconocerás el ruido, pero aquí está en toda su autenticidad, la muerte silbante del Stuka. Si el fin del mundo tuviera un ruido, bueno, apuesto a que suena un poco así. Este enfoque en el miedo como arma de guerra no fue casual. Las victorias más efectivas no implicaban luchas agotadoras hasta la muerte, sino rutas y cercos. Si el enemigo estaba convencido de que estaba luchando contra probabilidades abrumadoras, podrían dejar sus armas y rendirse o huir. Esto proporcionó un principio de las tácticas de Blitzkrieg: crear la impresión de una fuerza abrumadora para romper la determinación del enemigo. El Shu-87 fue una pieza fundamental en esta guerra psicológica. Pero por supuesto, la guerra psicológica por sí sola no sería suficiente. El Shu-87 se aseguró de que aquellos a los que atacaba estuvieran más que simplemente asustados. Equipado con 2 ametralladoras montadas en las alas, junto con una tercera arma instalada en la cabina trasera, el Stuka podía realizar ataques de ametrallamiento y representar una amenaza medida para otras aeronaves de combate. Por lo general, los primeros Stukas llevaban una bomba de clase de 227.5 kilogramos, o una bomba de 113.4 kilogramos en la grúa central de bombas, así como 2 bombas de 22.6 kilogramos en cada ala. A menudo, estas bombas más pequeñas estaban llenas de municiones de tipo racimo, devastadoras para la infantería expuesta. Más tarde, los modelos de Stuka estaban equipados con un cañón de 37 milímetros para ataques a baja altitud en tanques en el frente oriental. Otra variante, la Ju-87R, tenía tanques de combustible bajo el ala para poder extender su alcance y alcanzar a golpear los barcos aliados en el mar. Como queda claro con estos cambios en el armamento, a medida que avanzaba la guerra, también lo hacía el uso del Stuka. Visto como anticuado y necesitado de reemplazo antes de la guerra, esta poderosa máquina de alguna manera aún permaneció en servicio durante los 5 años y medio de la guerra, devastando a las fuerzas aliadas y comunistas a lo largo de todo este tiempo. Esa devastación no se logró fácilmente. Incluso en 1939, durante la guerra en Polonia, el lento Junkers Ju-87 sufrió pérdidas cuando carecía de protección de casas. El mariscal de aire de la Real Fuerza Aérea, Arthur Tedder, dijo, cito, «Nuestros pilotos de caza lloran de alegría cuando ven Stukas». Y a medida que avanzaba la guerra y los aliados comenzaron a lograr la superioridad aérea, el Stuka parecía cada vez más ineficaz. Un breve período atacando la navegación alrededor de Noruega ocupada resultó en grandes bajas a manos de los cazas británicos. Luego recibieron una paliza durante la batalla de Inglaterra. Muchos pilotos alemanes temían las asignaciones en o incluso cerca de estos aviones, llamándolos imanes de cazas. Ciertamente,
Hacia el final de la guerra, el Ju-87 sufrió muchas pérdidas contra fuerzas aliadas más modernas, rápidas y mejor apoyadas. Los británicos declararon al Stuka obsoleto e ineficaz como arma ofensiva. A pesar de las capacidades anticuadas, el Stuka siguió siendo altamente efectivo y periódicamente devastador hasta 1945 y el final de la guerra. Durante la batalla de Francia, el avión fue destacado, como ya hemos discutido, por ser capaz de proporcionar una precisión milimétrica, desmembrando a las fuerzas francesas en el calor de la batalla y dispersando refuerzos. Destruyó muchos barcos aliados que huían a Gran Bretaña desde las playas de Dunkerque. Demostró ser un lobo entre ovejas al encontrarse con la navegación mercante. Como dijo un piloto de Stuka, cito, «Había muy pocas posibilidades para cualquier barco mercante de cualquier tamaño cuando era atacado por un Stuka». Justo en el mismo momento en que los británicos estaban declarando la irrelevancia del Ju-87 en 1940, estaba aterrorizando la navegación en el Mediterráneo, asegurando la dominación nazi sobre Yugoslavia y Grecia. La verdadera prueba del Stuka fue la mayor guerra de la Alemania nazi, la guerra en el Este. Mientras los dos titanes, la Alemania nazi y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, chocaban en Europa Oriental, el Stuka jugó un papel prominente en la paralización del poder aéreo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, bombardeó aviones en sus pistas, destruyendo miles, paralizó el contraataque de la armadura soviética, neutralizó puntos fuertes e interrumpió las líneas de suministro. El 5 de julio de 1941, una escuadrilla de Stukas destruyó 18 vagones de tren y 500 vehículos. A lo largo de la guerra, los 58 mejores pilotos de Stuka destruyeron alrededor de 3.700 tanques soviéticos, una tasa de éxito asombrosa. Sin embargo, para 1944, los soviéticos estaban construyendo esa cantidad de nuevos T-34 cada mes. El Stuka pudo haber sido efectivo, pero la guerra no se inclinaría a favor de Alemania, y pronto comenzó la larga retirada a Berlín. Incluso cuando todo se volvió en contra de los alemanes, con los rusos sitiando Berlín mismo y con el imperio de Hitler desmoronándose a su alrededor, el Ju-87 demostró su valor. Con el ejército rojo avanzando más rápido que sus apoyos aéreos, la Luftwaffe volvió a tomar los cielos. El Ju-87 tendría un último momento de victoria heroica. En escenas que recuerdan la devastación causada en 1941, los bombarderos en picado Stuka se lanzaron sobre las posiciones soviéticas sin oposición. En 3 días habían destruido 2.000 vehículos y 51 tanques. Reveladoramente, a medida que las líneas de suministro alemanas fueron cortadas y todo, desde comida hasta balas, escaseaba. Algunas de las últimas reservas de combustible se reservaron para el uso del Ju-87. Esta máquina, anticuada incluso en 1939, había triunfado en el campo de batalla una y otra vez, inspirando a las tropas alemanas y aterrorizando a las fuerzas enemigas donde quiera que volaba. El Ju-87 y sus pilotos lucharon por el régimen nazi, un imperio malvado con ambiciones genocidas. Cada éxito que tuvo en el campo de batalla, y hubo muchos, acercó un paso más el retorcido sueño de Hitler a la realidad. El Stuka no sirvió a un objetivo digno, pero los logros de este valiente avión fueron increíbles. Feo, lento y pilotado por algunos de los pilotos más valientes o locos de la aeroespacial, el Stuka superó increíbles obstáculos, superando las expectativas en cada giro. Con sus bocinas chillonas, bombas silbantes, inmersiones enloquecidas y cruelmente efectivo historial de combate, el Stuka ha cimentado su lugar en la historia. Con su apariencia icónica y su capacidad para infligir grandes pérdidas, el Ju-87 sigue siendo un ícono hasta el día de hoy, una lección en las tácticas del terror y la efectividad de las tácticas de armas combinadas. Y ahí tienes el bombardero en picado Ju-87 Stuka. Por favor, deja un comentario abajo y recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para apoyar el canal. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.
Gracias.